Perfecto. Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas, chicos? Bueno, del aula 72 de la mañana. Hoy estamos 25 de febrero, viernes, ya son las 8 en punto para poder comenzar nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Hoy tenemos una de esas semanas también Flash, es la penúltima semana, y hoy terminamos con los contenidos de historia universal, ¿no? Justo van a haber algunos temas que están demasiado vigentes con lo que está, bueno, aconteciendo actualmente, ¿no? Estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, entonces justo van a haber algunas reminiscencias con lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿ya? Entonces ya saben que si en algún momento tengo una pausa, voy a poder leer lo que me comentan en el chat, si no también saben que pueden abrir sus micrófonos para hacer preguntas de manera puntual, si no también tienen las salas de multichat, ¿ya? Ante cualquier consulta. Vamos a comenzar entonces de una vez. Wow, hay bastantes temas, hay algunos nuevos incluso, por ejemplo, que no estaban previamente pues, en el temario, como es lo de la Revolución Mexicana, que es bastante nuevo, en realidad, en el ciclo también de la pre, pero obviamente es uno de los temas que puede venir en el examen. Entonces voy a comenzar a compartir. Como les decía, hoy vamos a desarrollar lo último, ¿ya? De Historia Universal. Vamos a comenzar con la Revolución Mexicana y vamos a terminar con lo que todavía estaba vigente, el llamado Nuevo Orden Mundial, que es la hegemonía básicamente de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver eso en un ratito. Vamos a comenzar de una vez con este tema que les decía, bastante interesante, que quizás mucho antes no lo habíamos considerado, porque saben que, bueno, nos centramos muchas veces en el temario, porque eh, el prospecto, ¿no? Porque hay demasiados temas. Bueno, ahora también vamos a hablar rápidamente de la Revolución Mexicana. Hoy nos toca ver Revolución Mexicana, Revolución Rusa, bueno, también la de Cuba y la de China, ¿no? Y podemos encontrar algunas coincidencias en realidad, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de México, ¿ya? El proceso revolucionario va de 1910 a 1920 y tenemos personajes pues emblemáticos como Pancho Villa, Emiliano Zapata, etcétera, etcétera, ¿ya? Y acá pueden ver algunas imágenes ya pintadas y básicamente esta cultura popular de los sombreros grandes y los bigotes mexicanos tienen que ver justo mucho con las figuras de esta revolución. Entonces, a manera de antecedente, rápidamente para entender justo las coincidencias que podemos encontrar en algunas revoluciones que vamos a ver el día de hoy, es que lo que se encuentra pues siempre es la desigualdad, ¿ya? Es la desigualdad. En el caso mexicano, si bien consiguió su independencia en 1824, como también en nuestro caso, hubo pues periodo de inestabilidad política, inestabilidad económica, y la verdad es que a pesar de que han habido presidentes como por ejemplo Benito Juárez, también bastante conocido, este político, también presidente de México, y el que se hayan dado algunas leyes quizás pues que lograron los liberales, como por ejemplo la ley Lerdo, que es bastante conocida. Esta parte solo escúchenla, no va a venir en el examen, tranquilos, tranquilas, solo estoy poniendo un poco de contexto. La ley Lerdo, por ejemplo, ¿no? Que declaraba pues baldías las tierras, las propiedades corporativas, y se creó esta ley, por ejemplo, para quitarle pues propiedad a la iglesia. Pero lamentablemente esta ley también va a perjudicar a las comunidades, ¿no? Entonces, la ley Lerdo, por ejemplo, que es en la época de Benito Juárez, muchas décadas atrás, antes del proceso revolucionario, va a crear nuevos hacendados, grandes, pequeños, pero también va a desplazar a los campesinos. Entonces hay que entender que justo estos procesos revolucionarios que se dieron en diferentes partes eh, del mundo, van a responder a una realidad donde siempre hay desigualdad, ¿no? Siempre hay un sector que está relegado y también el problema del agro. Ya te imaginas, pues son los campesinos que muchas veces no son dueños, no son propietarios de la tierra. Entonces, siempre hay un tema, lo vamos a ver también la próxima semana cuando hablemos de nuestra reforma agraria durante el gobierno de Velasco, pero aquí también en México vamos a observar este problema. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta que viene desde la época de Benito Juárez, que más o menos él gobierna pues cerca de 1856, por ejemplo. Pero ahora sí nos concentramos en las causas directas de la Revolución Mexicana, el llamado porfiriato, ¿ya? Luego de Benito Juárez, luego del mismo Lerdo, incluso que intenta llegar al poder, en 1876 llega este militar, Porfirio Díaz. El gobierno de Porfirio Díaz es pues una dictadura, ¿ya? Eso es innegable, ¿ya? Profe, yo he leído por ahí que el porfiriato
decimos porfiriato porque él va a reelegirse y reelegirse y va a gobernar más de 30 años, ya saca tu cuenta, de 1876 hasta 1910, que justo va a comenzar la revolución. Se reelegía y se reelegía, ¿no? Porfirio Díaz, su gobierno, algunos autores te van a mencionar que se ve un México moderno, ¿no? Pero lamentablemente, pues es un México que esconde justo el problema que tiene de los campesinos, ¿ya? Se ve moderno, todo lo que quieras, pues la gente bien vestida y todo, pero sabemos que hay un amplio sector que está relegado. Entonces hay un problema ahí, ya hay un problema, tengan en cuenta eso. Entonces, durante el porfiriato, se va a agudizar, como decimos aquí, la pobreza en el sector campesino. Y los que viven en la ciudad están cansados, pues, porque se reelige y se reelige, ¿no? La misma clase media, la misma élite, ya está cansada, de cierta manera, de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, en 1910, Porfirio Díaz dice, ya basta de que yo gobierne, está bien, voy a dejar el mando, ¿no? Y aquí es donde aparece la figura de Francisco Madero. De Francisco Madero se va a perfilar, desde de un sector acomodado, se va a perfilar, pues, como el nuevo líder, bueno, como el nuevo líder político, ¿ya? Entonces, bueno, va a ser incluso pues ya elegido candidato. No olvidemos que Francisco Madero funda incluso el Partido Nacional Antirreeleccionista contra Porfirio Díaz. Ya está listo, ¿ya? Es el candidato. Pero Porfirio Díaz se echa para atrás, cuando ve toda la popularidad que tiene Madero, van a apresar a Madero, justo en San Luis de Potosí, luego va a salir libre, pero va a viajar a Estados Unidos, donde termina de redactar el llamado Plan de San Luis de Potosí. ¿Cuál es el plan de San Luis de Potosí que redacta Madero en octubre de 1910? Es un manifiesto en el cual llama a que el pueblo tome las armas, incluso te da la fecha, 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, la gente va a tomar las armas. Este es el manifiesto conocido como el Plan de San Luis de Potosí. La idea es llamar al pueblo a las armas para terminar con el porfiriato, ¿ya? Profe, lo hace 20 de noviembre, van a haber diferentes levantamientos a lo largo de todo el territorio mexicano, ¿ya? Y aquí vamos a ver a personajes pues como Pancho Villa, como Pascual de Orozco, como Emiliano Zapata, que lo vemos por ejemplo aquí, campesino de la localidad de Morelia. Van a haber entonces diferentes levantamientos y finalmente esto va a permitir que, bueno, pues Porfirio Díaz Valls va a renunciar y Madero ingresa a México y es elegido presidente. Mucha expectativa por Madero. Lamentablemente Madero toma malas decisiones, sigue manteniendo a la gente, pues a la burocracia de Porfirio Díaz. Algunos mencionan que porque sabían cómo funcionaba el gobierno, lamentablemente por la expectativa que había, se esperaban reformas, no van a haber reformas. Entonces, los mismos rebeldes que permitieron el ascenso de Madero van también una vez más a rebelarse, ¿no? Por eso decimos que la Revolución Mexicana, uno diría, ah, ya, con Madero terminó, pero en realidad comienza, ¿ya? Porque Madero no, no desarrolla reformas, incluso disuelve el ejército revolucionario. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a Emiliano Zapata con este llamado Plan de Ayala, ¿no? Esta proclamación de Emiliano Zapata donde desconoce a Madero, lo acusa incluso de haber traicionado la revolución y más bien llama pues a que otras vez sigan apoyando a los revolucionarios para buscar las verdaderas, bueno, pues las verdaderas reformas, ¿no? Para luchar por las tierras, básicamente, ¿no? La cuestión agraria, como se dice. Bueno, va a haber un periodo, una vez más, seguimos con la inestabilidad política en México, ¿ya? Otra vez, pues, los revolucionarios van a salir, van a haber diferentes levantamientos y justo aprovecha Victoriano Huertas, este militar, de hacer un golpe de Estado, ¿no? Por eso vemos que hay un golpe de Estado de Victoriano Huertas. Se sigue desarrollando la revolución, ¿no? Esta inestabilidad no le gusta mucho a Estados Unidos, que incluso va a intervenir, ¿ya? Va a intervenir. Recuerdo que creo que invades de la ciudad de Veracruz para apoyar a los revolucionarios. En realidad se da cuenta que si hay mucha inestabilidad, no le conviene a sus intereses económicos en México. Luego vemos entonces algo muy interesante, ¿no? Se sigue desarrollando la revolución y van a aparecer otros caudillos, ¿no? Como por ejemplo Venustiano Carranza, que lo ves aquí, que era gobernador de la localidad de Coahuila, ¿ya? Coahuila, recuerdo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en un momento que más bien Carranza va a estar
aliado con Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, ¿ya? Ellos van a lograr vencer, pues, a Huerta, que había hecho el golpe de Estado, pero más adelante van a romper su alianza porque en realidad tienen distintos intereses, tienen distintos. Cuando rompen la alianza, los mismos líderes revolucionarios se van a enfrentar y más bien vemos que Carranza va a buscar otro aliado, que es Obregón, ¿ya? Y finalmente, pues, Villa y Zapata también, por su lado, y más bien lo que logró Carranza fue, acabemos con esta inestabilidad promoviendo una constitución. Por eso hablamos de los llamados constitucionalistas, que sería Carranza con Obregón. Se le vendió bien la idea a la gente, se le vendió bien la idea a la gente. Se promulga la nueva Constitución de México en 1917. Como Carranza había sido el artífice, finalmente le sirve para ser elegido presidente, ¿ya? Y el DF, todo lo que conocemos actualmente de México, es por esta nueva Constitución, ¿no? Los 27 estados, el Distrito Federal, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues también van a ir desapareciendo años después estos líderes revolucionarios, ¿no? En el 19 muere Zapata, en el 23 muere Pancho Villa, o bueno, lo desaparece, al parecer. Y bueno, esta revolución mexicana terminaría justo también con la muerte de Carranza y el ascenso al poder de Obregón, ¿no? Obregón. Ahí tenemos pues, de ahí en adelante, vamos a decir, un periodo de cierta paz, de cierta. Son los principales sucesos de la revolución mexicana, ¿no? Ahora hablemos de la revolución rusa. La revolución rusa. Lo primero, como siempre, hay que entender el contexto. ¿Por qué hay un brote revolucionario? En el caso de Rusia, como les decía, que también hemos visto en México, hay también bastante desigualdad, ¿no? Pero vamos por partes. Lo primero es que la Rusia zarista tiene un gobierno, tiene una monarquía absolutista. El zar Nicolás de Romanov es un monarca absoluto, ¿ya? Y fíjate, estamos ya en el siglo XX, pero sigue habiendo una monarquía absolutista en Rusia. ¿Qué más? Económicamente tiene un régimen semifeudal, lo cual significa que la tierra, pues, le pertenece a la aristocracia, principalmente, ¿no? La tierra se encuentra en pocas manos. El campesinado es pobre, una burguesía recién allí, algo reducida, también, como es una Rusia atrasada principalmente, hay muy poco de industrialización, así que hay allí un proletariado, unos obreros, un movimiento obrero recién emergente, ¿ya? También hay otra cosa con Rusia. Rusia en el siglo XX había perdido una guerra con Japón, ¿ya? Por ejemplo, Rusia hasta la actualidad siempre le interesa tener un puerto en aguas calientes, ¿no? Para que no se congele, básicamente, y eso llevó a Rusia a una guerra con Japón que lamentablemente perdió. Entonces hay que entender algo, ¿ya? La guerra ruso-japonesa va de 1904 a 1905 y es una guerra que pierde Rusia, que gana Japón, lo que te debería servir a ti para saber que Japón ya es una potencia militar para el siglo XX. Pero regresando a Rusia, pierden la guerra. Eso significa inversión, eso significa crisis económica, eso significa muertos, una guerra que se ha perdido, ¿ya? Y para colmo de males, ¿no? Más adelante van a surgir otros episodios como el llamado Domingo Sangriento, por ejemplo, donde la gente sale a las calles a protestar de manera pacífica y lamentablemente todos son, bueno, muchos de ellos le disparan, ¿no? Son atacados de una manera bastante violenta, ¿ya? Y para el colmo de males, como les decía, Rusia se mete a la Primera Guerra Mundial. Entonces, la gente está simplemente cansada porque ya sabes que la guerra trae muertes, trae crisis económica, etcétera, etcétera. También podemos decir que aparte de las causas sociales y económicas, existen causas ideológicas. Y hay que decir que definitivamente, así como en Rusia se desarrolló el anarquismo, también hay una amplia influencia del socialismo, ¿ya? También está el socialismo ruso. Vamos ahora entonces al año clave, 1917. Crisis, la gente quiere paz, hay múltiples revueltas populares y ahora sí van a aparecer los liderados. 1917, año en el cual Rusia más adelante va a decidir salir de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Estas dos revoluciones. Recomendación, recomendación. Cuando estudiamos un proceso revolucionario, no muchas veces suele ser homogéneo. Por ejemplo, aquí tenemos dos revoluciones. La llamada Revolución de Febrero, de liderazgo menchevique, y la Revolución de Octubre, de liderazgo bolchevique.
¿ya? Siempre les recomiendo lo siguiente, primero hay que mencionar que mencheviques y bolcheviques, si bien tienen por allí alguna simpatía, coinciden en ideas socialistas, por ejemplo, la verdad es que los mencheviques son más moderados, ¿ya? Los mencheviques permiten la participación de la burguesía, por ejemplo, ¿no? De cierta manera. En cambio, los bolches son mucho más populares, son mucho más radicales, de cierta manera, ¿no? Pero la recomendación que les iba a hacer es la siguiente. Siempre no se olviden cuál es la revolución que logra derrocar al gobierno, porque más o menos se suele repetir así, vamos a ver en China, en el caso cubano también, que la primera fase es la que logra derrocar al gobierno y la segunda fase suele ser muchas veces el destino, lo que se decide, el tipo de gobierno que se decide tener, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la revolución menchevique, conocida como la revolución de febrero, podemos decir que es una revolución de cierta manera liberal, porque los mencheviques son, como les digo, moderados. Aquí vamos a ver a Kerensky, ¿ya? Kerensky es el que va a lograr pues, tener este liderazgo. Justo se va a desarrollar una de las muchísimas, una gran huelga en Petrogrado, la gente en las calles, y esta noticia llega al zar, y el zar decide abdicar al trono, renunciar al trono. Entonces, no olvidar que la revolución de febrero es la que logra que el zar renuncie a la corona. ¿Ya? Profe, entonces, ¿qué pasa? Se establece una república, ¿no? Kerensky a la cabeza, los mencheviques a la cabeza. ¿Cuál es el gran error de los mencheviques? No sacar a Rusia de la guerra. Ese es el gran error. La gente lo que estaba pidiendo es, basta, ya no más. Pero la República de Kerensky no saca a Rusia de la guerra. ¿Ya? Otra cosa también, ¿no? Que hay que mencionar. Los alemanes se están dando cuenta que hay levantamientos en Rusia y los alemanes en la Primera Guerra Mundial, no te olvides, quieren eliminar el ¿te acuerdas? El flanco, el frente oriental, ¿ya? Quieren, quieren dejar pues ya de que Rusia se vaya de una vez. Por eso se ha estudiado bastante esto de que los alemanes apoyan el regreso de Lenin, ¿ya? De Lenin, apoyan el regreso de Lenin a Rusia. Lenin va a llegar en abril y Lenin pues da sus tesis de abril donde básicamente se resume a tres cosas, lo que propone Lenin: paz, tierra y todo el poder a los soviets. Me había olvidado de mencionarles que los soviets son estas asambleas populares que se van a ir formando y que muchas veces no reconocen a esta república, a este gobierno pues provisional de Kerensky, ¿ya? Y para colmo de males, Lenin va y dice paz, tierra, eso es lo que quieren, ¿no? Paz, propiedad de la tierra y todo el poder a los soviets. Lenin está diciendo bien claro, yo reconozco a los soviets, yo no reconozco al gobierno de Kerensky. Entonces, el gobierno provisional está por un lado, pero por otro lado están los soviets, que vendría a ser incluso el poder real. Esto va a llevar entonces a que se desarrolle otra revolución que más bien pues derroca esta república, ¿no? Que es la revolución de octubre, la revolución liderada por los bolcheviques, ¿no? Aquí va a estar Lenin a la cabeza, como lo ves aquí. León Trotsky, pues vamos a decir que es de su mano derecha, él se encarga de organizar el Ejército Rojo, él es el comisario de guerra, y es un movimiento organizado. ¿Ah? La Revolución de Febrero es como que un poco más este, espontánea, en cierta manera, pero la Revolución de Octubre sí es organizada, ¿no? Está con el Ejército Rojo y todo. Bueno, finalmente derrocan a la República y justo logran lo que quería la gente, ¿no? Que Rusia se retire de la guerra. Se va a firmar meses después, en marzo de 1918, el Tratado Brest-Litov, por el cual Rusia se retira de la guerra, ¿no? Y también ese año, en julio de 1918, hay una cosa que ocurre. No creas que Lenin, ya todo el poder de los soviets, revolución de octubre y ya, se logró, se logró. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Desde que toman los bolcheviques el poder hasta 1921 se va a desarrollar la guerra civil rusa. Profe, guerra civil, rusos versus rusos, exacto. Los rusos están a favor de la revolución con los rusos que están más bien en contra, que piden pues el regreso del zar, en todo caso, pues que luego van a matar a la familia real, o incluso los países occidentales, ¿ya? Apoyan a estos llamados blancos, ¿no? Los que están en contra de los rojos, que serían los revolucionarios, ¿ya? Este,
bueno, finalmente la guerra civil rusa va a dar como vencedores a los bolcheviques. Lamentablemente muchas muertes costó esta guerra civil, pero desde 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y chicos. Desde que aparece la Unión Soviética o la URSS, desde 1922, la gente de Europa Occidental teme cuando mira hacia Rusia, porque si veías el mapa de ese tiempo, veías ahí un gran territorio rojo, ¿no? Revolucionario, comunista, y hay que entender eso porque luego Occidente va a hacer de todo para que ese socialismo, comunismo no se expanda al resto de Europa, ¿ya? Bueno, Lenin va a estar a la cabeza, más adelante cuando Lenin ya fallezca, el que va a llegar al poder es Stalin, ay, Stalin sí, en fin, Stalin no tiene escrúpulos, en realidad, pero bueno, concentrémonos más bien en el proyecto de Stalin. Los proyectos de Stalin son los llamados planes quinquenales, o sea, un quinquenio, 5 años. Cada 5 años se ponían metas el gobierno ruso. Los primeros 5 años, la meta fue industrializar a Rusia. ¿Se logró? Sí, a costa también de mucha persecución política, a costa también de mucha explotación, muchas muertes, pero bueno, se logra. A la Rusia potencia industrial que vamos a verla pues cuando llegue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Listo. Sigamos entonces, ¿no? Son los hechos más relevantes de la Revolución Rusa. Mientras tanto, ¿qué ocurre en otras partes del mundo, ¿no? La crisis del capitalismo, el crack del 29. 1929 es el año en el cual Estados Unidos se da cuenta de lo que puede generar este libre mercado, ¿no? Pero un poquito así, vamos a rápidamente a hablar un poco qué ocurrió con Estados Unidos luego de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, recuerda pues, bueno, primero recuerda que Estados Unidos ha ingresado en un momento bastante importante en el cual ya se ha desarrollado la guerra, ellos han entrado pues en 1917 prácticamente, ¿no? O sea, para reforzar y ya luego pues para firmar la paz, ¿no? En todo caso. Entonces, esto permite que Estados Unidos sea la economía que sostenga el mundo después de la Primera Guerra Mundial en el conocido periodo de entreguerras. De entreguerras. Entreguerra es fin de la Primera Guerra Mundial hasta el principio de la Segunda. Pero sobre todo concentrémonos en la década de los años 20. En la década de los años 20, Estados Unidos es, como se dice, la locomotora de la economía mundial. ¿Por qué razón? Porque como Europa ha estado en una guerra, por eso decía, ¿quién le va a sostener económicamente? ¿Quién le va a dar préstamos para que se recupere económicamente? ¿Quién va a inyectar, ¿no? De cierta manera, capitales? Estados Unidos. O préstamos, es lo que da Estados Unidos para que se vaya recuperando Europa, ¿ya? Sobre todo Alemania. Luego de lo que le hicieron a Alemania en la Primera Guerra Mundial, se le comienza pues a dar préstamos a Alemania para que se recupere económicamente y eso genera mucha dependencia del dinero estadounidense. Recuerda que incluso el gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía, también aquí en el Perú se vivió, en todo el mundo se vivió esa dependencia del capital estadounidense, ¿ya? Pero también, chicos, la década de los 20, los llamados locos años 20, era una época en la cual como había dinero, pues la gente tenía un optimismo, pero no solo un optimismo, también fue de la mano del consumismo, ¿ya? Y los locos años 20 son justo eso, una época en la cual hay podemos decir, desarrollo económico, este, vamos a decir, eh, descontrolado, ¿ya? En Estados Unidos. Otra cosa también que aparece es el crédito y lo que es la llamada bolsa de valores. Lamentablemente por el crédito, mucha gente que no necesariamente sabía cómo funcionaba la bolsa entraba, ¿no? Porque decía, uy, mira, yo invierto, compro estos valores, estas acciones, ¿no? En la bolsa de valores y como toda la gente está comprando, las acciones suben, 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 suben de valor, pero sabes que en un momento eso se estanca y más bien es todo lo contrario, ¿no? Comienza a devaluarse. Y lo peor era eso, pues, que aparecen muchas entidades bancarias que dan préstamos, ¿ya?
muchas veces la gente, por ejemplo, los productores se piden préstamos para invertir y producir, 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 pero llega un momento donde hay sobreproducción también, ¿ya? Y por otro lado hay gente que se endeuda para entrar a jugar su dinero a la bolsa, porque para algunos será muy rentable. El problema es eso, el problema es que toda la década estén en eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, o sea, por un lado vamos a tener una sobreproducción, ¿ya? Por otro lado, también tenemos la compra a crédito, tenemos también, lamentablemente, la gran especulación por la cual se mueve la bolsa de valores. Entonces, es como que alguien estuvo, pues, de fiesta, día tras día, luego está la resaca, básicamente, que es el crack del 29, ¿no? Cuando hablamos del crack del 29, es el llamado jueves negro, ¿ya? Y el martes negro, estoy hablando del 24 de octubre de 1929, y luego el martes negro, que es el 29 de octubre, ¿no? Lo que aquí ocurre es que comienza a bajar el valor de las acciones, se ponen en venta acciones, pero ya nadie quiere comprar. Entonces, lo que pasa es que mucha gente, así como se endeudaban algunos, otra gente tenía su dinero en el banco, y recuerda que el banco juega con tu dinero para poder tener ganancias, ¿no? Entonces va a haber un momento en el cual, o sea, el jueves negro es cuando se venden acciones y ya no hay compradores, comienza la caída de la bolsa, por más que se meta dinero, nadie quiere comprar. Porque comienza como te digo, ¿no? O sea, digo, ahí siempre hay un tope, y luego, pues, digamos que eso al menos es medio, a veces pareciera un poco orgánico, ¿no? Cuando llega un tope ya comienzan a bajar los valores, ¿no? Pero lo peor es cuando la gente el martes negro va a sacar su plata del banco y no hay el dinero, ¿no? Finalmente el banco también lo invertía por la bolsa. Ese es el problema, o este se va a creer que es el problema del libre mercado, ¿no? Cuando no hay un monitoreo y solo todo se deja por oferta y demanda, por eso podemos decir que es la crisis del capitalismo, ¿no? La crisis de este modelo liberal, básicamente. Entonces, ojo, el crack de la bolsa de valores solo es el jueves negro, jueves y martes negro, octubre de 1920. Pero lo que comienza después, todo el efecto dominó, eso se llama la Gran Depresión. De 1929 a 1933, durante el gobierno de Herbert Hoover, que lo ves acá arriba, Estados Unidos experimentó quiebre de bancos, cierre de empresas. Cierra las empresas, gente desempleada, ¿ya? Ruina de las inversiones, y lo peor, acuérdate, se retiran los créditos a Europa. Esto hunde las economías y sobre todo a Alemania, ¿ya? A toda Alemania. Bueno, acá están las consecuencias, ¿no? De toda esta forma de vivir de una manera, pues, nada regulada. El modelo liberal, el dejar hacer, dejar pasar, prácticamente. Entonces, ¿cuál va a ser la manera de salir de esta crisis? Lo contrario. Si en el modelo liberal no interviene el Estado, pues ahora va a intervenir el Estado para regular la economía. Y esto lo tenemos, pues, según las propuestas de John Maynard Keynes, ¿no? El que va a lograr que se recupere Estados Unidos es Franklin Roosevelt. Él va a ser elegido en 1933 y con él comienza el llamado New Deal. New Deal significa el nuevo trato, el nuevo acuerdo, ¿no? Dejamos de lado el modelo liberal y más bien cambiamos por lo contrario, que sería lo opuesto, ¿no? O sea, no intervenía el Estado, ahora va a intervenir, va a regular, ¿ya? Va a regular. Entonces, el New Deal básicamente es una política intervencionista, como lo vemos, en la cual el Estado va a ayudar a los bancos. Obviamente va a ver qué bancos, ¿no? Cualquiera no puede poner un banco, ¿no? Tiene que estar eso regulado, comienza a inyectar capital, se disminuye la producción, ¿ya? Para que vuelva a incrementarse los precios, porque sabes que si hay mucho, hay obviamente una baja, una saturación del mercado y una baja de los precios. Y también se invierte mucho en obras públicas. Y esto es interesante porque cuando se desarrolla una obra pública, puedes emplear a la gente. Así que se apuesta por el aumento de salarios, menos horas de trabajo, para que otra vez estos trabajadores puedan invertir, ¿no? Y pueda recuperarse a pocos la economía estadounidense, ¿ya? También van a desarrollarse muchas medidas sobre la equidad, como por ejemplo el sistema de seguridad social, ¿no? Sabes que es bastante importante. Si alguien tiene parientes en Estados Unidos, sabes que es importante, pues, el acceso que hay a los servicios, básicamente a través del sistema de seguridad social. Profesor, ¿recuperó entonces Estados Unidos? Sí. Por eso es que otra vez
la va a pensar para entrar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo vamos a ver entrando ya mucho, mucho más adelante. Igual, la historia se repite, se repite un poco en el sentido de que evalúa siempre Estados Unidos cuál es el momento ideal para ingresar. Esta crisis del capitalismo va a estar relacionado con los fascismos. ¿Por qué razón? Un fascismo, vamos por partes. Un fascismo es un gobierno totalitario, ¿ya? Es un sistema político donde todo se reduce a un partido político, a una persona, este partido político, ¿no? A un caudillo, podemos ver también, decirlo así, ¿no? Es un gobierno autoritario. Pero, profe, ¿por qué aparecen los gobiernos autoritarios? En Europa, principalmente es por la crisis. ¿Sabes por qué? Porque un Benito Mussolini, sobre todo un Hitler, te va a decir, la República Democrática, la República en Alemania fracasó. El gobierno antes de Hitler es la República de Weimar, te va a decir, fracasó. Obviamente, si uno lo analiza, se da cuenta que el problema fue que el desarrollo dependía de lo que inyectaba Estados Unidos. Esto. Acá también va a pasar algo similar, ¿no? Aquí también vamos a tener nuestro tercer militarismo, por ejemplo. Pero bueno, regresemos aquí al tema europeo. Entonces, estos fascismos van a aparecer por la grave crisis económica y social que va a haber en Europa. Es que saca tu cuenta. Europa ya vivía una crisis post Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Para el colmo, se suma la crisis del crack. Entonces, imagínate, alguien que no tiene trabajo, alguien que no sé, pues que no tiene para comer, ¿no? Alguien que le afecta la crisis, obviamente va a estar pues como que atento y va a sumarse a estos movimientos que te dicen hay que recuperar. Imagínate, pues, ¿no? O sea, Hitler y Mussolini, Hitler sobre todo, no son personajes únicos, ¿ya? En el sentido de que puede haber existido otro liderazgo de ese tipo, pero comprendan, ¿no? Así como cuando hablé de Lutero. Lutero no fue el primero, pero justo estaba en un momento histórico que para tener oídos, para que sus ideas se vayan difundiendo. Es el mismo tema con Hitler, es el mismo tema con Mussolini. Porque si te das cuenta, Hitler y Mussolini llegan básicamente de manera legal al poder. Entonces hay que entenderlo, ¿no? Es un pueblo que está, o sea, mucha gente en Alemania estaba en contra del Tratado de Versalles y todas las sanciones que se le habían puesto. Pero lo decía en grupos cerrados y cuando hay alguien que grita lo que tú piensas, en el caso de Hitler, ¿te acuerdas pues que le habían castigado a Alemania reduciendo su ejército? Pues Hitler en una cuestión, menos de un año, logra triplicarlo básicamente. O sea, hay que entender, hay que comprenderlo como personas históricas, ¿no? Como personajes históricos, básicamente. Bueno, sigamos entonces. No olvidar que estos movimientos totalitarios, puedes encontrarlo como fascismo o puedes encontrarlo como totalitarismo, es completamente válido, son pues entonces estos sistemas políticos donde todo el poder se reduce a un partido político, donde todo el poder se reduce pues a un personaje, a un caudillo, básicamente, ¿ya? Y no se hubieran desarrollado o principalmente se desarrollaron por la crisis de la Primera Guerra Mundial más la crisis del crack del 29, ¿ya? En el caso de Alemania, principalmente es el repudio, el rechazo al Tratado de Versalles. ¿Cuáles son las características de estos movimientos totalitarios, o estos totalitarismos, o fascismos? Bien, profe, ¿de dónde viene el término fascismo? Del símbolo que utilizaba, pues, el partido de Benito Mussolini, que son los fases, ¿no? No sé si lo ven aquí, es este símbolo sacado de las legiones romanas, ¿ya? Que significaba la unidad, como puedes ver, ¿no? Son todos estos, como que tronquitos unidos, ¿no? Los fases romanos. Características. Ya lo dijimos, totalitarismo, un caudillo, un partido es el que concentra todo el poder. ¿Qué más? Es un gobierno autoritario, es antiliberal, antidemocracia y también anticomunista, ¿ya? Ojo, porque un gobierno autoritario es un gobierno conservador, ¿ya? Entonces está en contra de el comunismo. Profe, el comunismo, acuérdate que ya para este tiempo el comunismo ya existe, el comunismo ya existe.
Está ahí la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde 1920. Otra característica, profe, ultranacionalista, el llamado chauvinismo. Vimos que el nacionalismo es bueno, ¿no? En cierta medida porque permite pues que una comunidad se identifique, comparta historia, tradición, etcétera, etcétera. Pero el ultranacionalismo pues hace que la exaltación a la patria incluso pueda justificar invasiones, pueda justificar bueno, lo que hace pues Hitler, por ejemplo. Pronto vamos a verlo. Algo más, revanchismo, revanchismo. Y en el caso alemán, el antisemitismo, o sea, este repudio, persecución también a los judíos. Vamos entonces a hablar principalmente de tres personajes, ¿ya? El primero, por una cuestión cronológica, es Benito Mussolini. Lo ves aquí, italiano, tiene pues un periódico donde está pues allí exacerbando los ánimos, como se dice. También hay que mencionar que en 1921 se forma el Partido Nacional Fascista, Partido Nacional Fascista en 1921, y comienzan a sumarse a este partido, lo que más adelante vamos a ver los camisas negras. Algunos han participado en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo es gente que simpatiza con esta figura autoritaria que va a ser Benito Mussolini y que quiere tomar el poder finalmente, ¿ya? En 1922 se va a desarrollar la llamada Marcha sobre Roma, ¿ya? Miles de camisas negras salen a las calles, eso, se dirigen hacia Roma para tomar el poder, ¿no? Finalmente las camisas negras son una organización paramilitar, o sea, fíjate, todos estos hombres, miles saliendo a las calles. Justo en esa época, pues, se había desarrollado una huelga, ellos terminan con la huelga, llegan a Roma y finalmente reclaman el poder. Por un temor de lo que podrían hacer, el rey Víctor Manuel va a tener conversaciones con su líder, que es Mussolini, y finalmente le va a permitir llegar al poder, como les digo, legalmente ya. Va a ser elegido primer ministro. Y de a pocos va a dar diferentes leyes, como por ejemplo la ley de Rocco, que suspende los otros partidos políticos. Por eso les decía que el totalitarismo se centra en un solo partido, ¿ya? Incluso podríamos decir que una característica es el monopartidismo, porque el poder se centra en un partido político. Por ejemplo, ya Mussolini en el poder va a dar la ley de Rocco, suprime los otros partidos políticos. Y de a pocos, él ya pues es el jefe de Estado, ¿no? Y él hace y deshace, básicamente. También hay que mencionar que como gobierno conservador, que es un fascismo, va a estar aliado con la Iglesia. Y el mejor ejemplo es el Concordato de Letrán. Desde que se unificó Italia siempre hubo el tema de esta lucha pues con los estados pontificios. Finalmente, Benito Mussolini reconoce al Vaticano y le da autonomía. Otro ejemplo, Adolf Hitler en el caso alemán. Bueno, en 1920 se crea el partido que solo tiene de nombre Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Como les decía, Hitler va a comenzar a ir pues, a estas reuniones donde es gente que está en contra del Tratado de Versalles, pero repito, no es gente que está en contra, pero lo dice reunida allí, ¿no? Sin más que hacer, básicamente. Hitler comienza a tomar el liderazgo, se encarga de la propaganda, creo en un principio, y comienza pues a incentivar, ¿no? A motivar a estas personas a hacer algo más. Hay que también mencionar que Hitler tiene cierta fascinación por Mussolini. Por más que Mussolini cuando se encuentra con Hitler ni lo respeta y solo se acerca a él porque sabe pues, que finalmente Alemania se convierte también en una potencia militar. Pero bueno, regresando a este tema. Hitler quiere hacer su propia versión, ¿no? Su propia versión de toma del poder que tuvo Mussolini, ¿no? Y ese es el Putsch de Múnich, que es un intento, pues, es un ataque a una cervecería, podemos decir que es un intento ni siquiera de golpe de Estado, es un intento de notoriedad, de mostrar lo que pueden hacer la gente del partido nazi, ¿no? Ya te imaginas que luego lo meten a la cárcel, aquí es donde va a escribir Mein Kampf, Mi lucha, donde tenemos
todos los principios ideológicos para poder entender a Hitler: el antisemitismo, la superioridad racial, el rechazo al Tratado de Versalles, el anticomunismo, la Lebensraum, que significa la búsqueda del espacio vital. Ya sabes, esos son términos geopolíticos, ¿no? O sea, Hitler te está diciendo que Alemania necesita expandirse para satisfacer sus necesidades, lo va a hacer, ¿no? Y también el pangermanismo, que es la idea de tener a todos los pueblos germanos unidos y que básicamente es su justificación para invadir territorios. Bueno, te decía que el partido, bueno, luego ya Hitler va a ser liberado porque como su liderazgo está ya impactando, ¿no? Va a tener bastante presión también política, por eso va a ser liberado y comienza pues el partido nazi, como les digo, a postular, o sea, va a entrar de manera legal al poder, ¿ya? Comienza a ocupar algunos puestos en el Parlamento y finalmente en el 32 el partido nazi tiene la mayoría del Parlamento, lo cual le permite a Hitler ser nombrado canciller y desde 2 años después, en 1935, comienza la expansión de Hitler, ¿ya? La expansión de Hitler. Cuando Hitler está en el poder, ya comienza pues a perseguir, ¿no? A todos sus enemigos políticos, ¿no? Recordemos cómo este, culpa a los comunistas, ¿no? Del incendio del Reichstag. Luego, pues por la ley habilitante, él prácticamente tiene todo el poder, y luego también comienza toda esta segregación de los judíos, ¿no? Primero les prohíbe realizar sus oficios y luego comienza ya a segregarlos en guetos y sabemos pues que lamentablemente luego se va a dar el genocidio, ¿no? El holocausto nazi. Quería enseñarles rápidamente un mapita para que más o menos puedan entender la llamada conquista del espacio vital, ¿no? Todo lo que logra hacer Hitler desde 1935. ¿Ya? Lo que ven en rojito es cómo recibe Hitler a Alemania, ¿ya? Y luego todo lo que ven así de colores medios así, rosaditos, son todas las anexiones que va a hacer Hitler. Y también no se olviden, ya que vamos a hablar en un rato de Segunda Guerra Mundial, no solo Hitler se comienza a expandir, sino también comienza a firmar pactos, ¿ya? Por ejemplo, tiene el pacto de acero con Italia, tiene la alianza germano-soviética, que sabemos que luego se va a romper, tiene el pacto anticomunista con Japón, con España, que también el gobierno de Francisco Franco, lo tiene Estallito Separata, sería también un ejemplo de fascismo, un gobierno fascista también, una dictadura. Y ahí podemos ver cómo comienza a expandirse, ¿no? Profe, y le dicen algo, ya sabes que lo primero que se suele hacer, lo que probablemente también le va a caer a Putin, son las sanciones. Se expande, le dicen, no te expandas, te vamos a sancionar, vamos a subir el precio, vamos a sancionar. Pero Hitler sigue, ¿no? Y en realidad, incluso cuando Hitler ya invade Polonia, ¿no? No se olviden que esta alianza germano-soviética en realidad era la partición de Polonia, ¿ya? Toma tu parte Unión Soviética, esta parte me la quedo yo. Y en realidad lo que quería hacer Alemania era eliminar un poco este territorio polaco que lo alejaba de la Unión Soviética, porque en realidad dentro de los planes de Alemania estaba invadir la Unión Soviética. Sabemos que esto era, bueno, no pudo concretarse, pero era parte del plan también de Hitler, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que incluso cuando se invade Polonia, hay un temor de Occidente de ir a una nueva guerra. Entonces, en un principio, se le ponen sanciones a Hitler y todo, pero nadie detiene luego de esta invasión que hay en Polonia. Bueno, entonces regresemos aquí. El último ejemplo de un gobierno fascista es definitivamente Stalin. Wow, no, ahí le dejo para que lea más adelante pues sobre Stalin, ¿no? O sea, Stalin llegó a tener un control total de la información que luego de cuando él muere, incluso luego ya de que cae pues la Unión Soviética y todo, recién se descubre todos los hechos históricos que estaban pues toda la información que estaba escondida, este, todas las fotografías trucadas que había hecho Stalin.
En fin, hay una manipulación de la información única, ¿no? Durante, bueno, ahora también hay otros ejemplos, durante el gobierno de Stalin, ¿no? Pero sobre todo no se olvide que en su régimen él desarrolló los llamados planes quinquenales, ¿ya? Quinquenios, 5 años. Cada 5 años se ponía metas, objetivos, ¿ya? Y el primero fue la industrialización. Acá es, por ejemplo, un cartel de propaganda soviético, ¿no? Que en realidad llegan a tener algunos pobladores, tal fanatismo, podemos decir de cierta manera, ¿ya? Con el régimen, que, por ejemplo, acá ves, ¿no? El estajanovismo, que es básicamente la propuesta de que la manera en que va a aumentar la productividad laboral es por la iniciativa de los trabajadores. Muchos lo hicieron y lamentablemente muchos también mal alimentados y todo, también costó vidas, costó vidas. También tuvo sus campos de concentración, ¿no? Para sus oponentes políticos también está. Bueno, estos pactos, ¿ya? Estas ambiciones de Hitler, que ya está aliado, como puedes ver, con Italia, ya está aliado también con Japón, acuérdate esos pactos que te enseñé hace un rato, van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Porque no te olvides que para hablar de guerras mundiales tienen que haber bloques militares, tienen que haber también, pues, bueno, acciones militares también, una declaratoria de guerra y de a poco, pues, vemos cómo toma escala mundial. La Segunda Guerra Mundial es una guerra de revancha, definitivamente, ¿no? Las acciones militares van a iniciar por el llamado Eje, que es el bloque en el cual se encuentra Alemania, Italia y Japón, ¿no? Alemania e Italia, sobre todo Alemania, las vemos pues encargándose de la guerra en Europa, ¿ya? También en el norte del África, en parte del Asia, pero cuando hablamos de Japón, a Japón lo dejamos prácticamente pues ahí en el Pacífico con Estados Unidos, ¿no? Porque Japón directamente va a enfrentarse con Estados Unidos. El eje es un bloque, el otro bloque son los conocidos aliados, ¿no? Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. La Unión Soviética, que en un principio no tuvo nada que ver durante la Segunda Guerra Mundial, cogió su parte de Polonia y intentó incluso por ahí dominar algunos territorios del norte y fracasó. Recién la Unión Soviética la vemos sumándose al bando aliado cuando Alemania rompe pues este pacto y se devela el plan que hay para invadir la Unión Soviética, ¿no? La operación Barbarroja. Bueno, ¿cómo se va desarrollando la Segunda Guerra Mundial? Profe, aquí también hay algo parecido al plan Schlieffen de la primera. Es similar, ¿no? Es similar en el sentido de que siempre el plan es yo invado, ¿no? O sea, en el caso alemán, ¿no? Rápidamente invadir los territorios, pues, de Holanda, Bélgica, para llegar a Francia, ¿no? ¿Te acuerdas que en la primera no se pudo? Comenzó más bien la guerra de trincheras, pues ahora sí, ¿no? La Blitzkrieg, que es la estrategia de la guerra relámpago, que es atacar rápidamente por aire, por tierra, va a lograr ahora sí llegar a Francia, ¿ya? Tanto así que Francia, el norte de Francia va a estar ocupada por los nazis y el sur de Francia va a ser un gobierno pues títere prácticamente de los nazis. Entonces, los que estuvieron en contra de esto prácticamente fueron franceses que escaparon, como De Gaulle, por ejemplo, que escaparon a Gran Bretaña. Entonces, acá sí se consigue, por la Blitzkrieg sí se consigue invadir Francia y bueno, el despliegue del ataque aéreo a Inglaterra. Sabes que siempre son dos frentes. El frente occidental es el que te he explicado un poco, ¿no? La invasión, como te digo, de Holanda, Bélgica, la invasión de Francia y luego el ataque a Gran Bretaña, ¿ya? Por otro lado, también como puedes ver, Alemania pues apoya a Italia en todo lo que es la región de los Balcanes, en el norte también del África, en el frente oriental sería principalmente pues atacar a la Unión Soviética, ¿ya? A partir de la operación eh, Barbarroja. Entonces, hablamos que toda la primera parte es la ofensiva alemana. Decimos la ofensiva alemana porque, como puedes ver allí, el Tercer Reich, que es este imperio pues creado por Hitler, ya sostiene la guerra, básicamente, ¿ya? Con la guerra relámpago, sostiene. Es una invasión así. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Francia, la batalla de Inglaterra, nuevos frentes, Balcanes, norte de África, así, rápidamente, ¿ya? Pero es un problema porque Alemania está sosteniendo toda la guerra,
básicamente. Italia no es un ideal, podemos decir, aliado militar, ¿no? Los japoneses sí, los japoneses sí, son otra cosa. Bueno, la guerra va a adquirir dimensión mundial cuando se devele la Operación Barbarroja, ya, de la invasión a la Unión Soviética, y cuando Japón lleve a Estados Unidos a la guerra al atacar y destruir parte de la flota americana en Pearl Harbor, ¿ya? Entonces lo que vemos más bien luego es la llamada ofensiva de los aliados. Los Africa Corps, que están en el norte de África, comienzan también a retroceder en la batalla del Alamein y se conquista Italia, ¿ya? Bueno, Estados Unidos va a contraatacar en Batalla del Mar Coral, van a derrotar también a los japoneses en Midway y luego en Guadalcanal también. Y bueno, luego que tenemos es la contraofensiva rusa, ¿no? En la batalla de Stalingrado, que es de las más sangrientas, y la batalla de Kursk. Entonces, lo que luego nos tocaría simplemente es ver la fase final, que es la derrota del eje y el final de la guerra, cuando se organice la operación Overlord, que lo que hizo fue pautar, ¿no?, el día D, es decir, el desembarco de Normandía, que consistía en llevar refuerzos para liberar París, ¿ya? Cuando se logra esto, ya simplemente le queda a los alemanes, luego de haber gastado todos sus recursos, eh, rendirse, ¿no? Rendirse. Sabemos que Hitler se enteró de lo que le hicieron al cuerpo de Mussolini, porque Mussolini, pues creo que lo fusilan y luego los cuelgan de cabeza. Bastante así fuerte lo que le hacen a Mussolini y sus allegados, por eso es que se puede explicar que Hitler decide él mismo quitarse la vida. O sea, imagínate lo que le podrían haber hecho a Hitler. Bueno, entonces tenemos el avance ruso, la rendición de Alemania, y también la rendición de Japón luego del lanzamiento de las bombas atómicas. Eso ya es en el 45. Aquí tenemos una imagen interesante. Churchill, representante pues del Reino Unido, Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y Stalin. Si los puedes ver ahí, te das cuenta pues que definitivamente están juntos simplemente para coordinar cómo terminar la guerra, pero que no son amigos para nada, ¿ya? Y es porque, por más que la Unión Soviética haya terminado en el bando de los aliados, son distintos ideológicamente, el sistema político es distinto. Acuérdate que es el comunismo de la Unión Soviética versus el capitalismo de los aliados, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí estamos viendo una imagen de la llamada Conferencia de Yalta, donde ya estaba pues prácticamente coordinando qué es lo que se iba a hacer con Alemania, luego ya de que obviamente se la había vencido en esta Segunda Guerra Mundial. Lo que deciden es dividirse Alemania. Y otra vez le va a caer toda Alemania, otra vez, ¿ya? Se van a dividir Alemania. Profe, leí por ahí que se dividen en cuatro partes, para cuatro países. Bueno, sí, Alemania va a quedar dividida entre la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, a pesar de que perdió la guerra, pero estaba en el bando, pues, de los aliados, de los ganadores. Si te das cuenta, esos cuatro territorios en los que se ha dividido Alemania, en realidad solo son dos bloques. La Unión Soviética, solita en el comunismo, y el resto en el bando capitalista. Lo que quiero mencionarles es que ya con la conferencia de Yalta se estaba iniciando el periodo conocido como la Guerra Fría, donde va a haber una tensión, va a haber una confrontación, una competencia entre el liderazgo de la Unión Soviética y el liderazgo de Estados Unidos. En esta confrontación, lo que se pelean es quién desarrolla mejor una tecnología, quién tiene más aliados militares. Y les digo que este tema es en este momento súper vigente por lo que está ocurriendo actualmente en bueno, Rusia, ¿no? Y bueno, en Ucrania principalmente. Aparte, otras consecuencias, como el inicio de la Guerra Fría, otras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron, pues, no hemos tenido tiempo quizás para hablar de lo terrible que fueron los campos de concentración de los japoneses y de los nazis, quizás que son los más conocidos. Es por esta razón que luego todos los altos mandos van a ser enjuiciados, ¿no? En los llamados juicios de Nuremberg, en el caso alemán,
los juicios de Tokio en el caso japonés. Así como se hizo la Sociedad de Naciones en el fin de la Primera Guerra Mundial, aunque no sirve de mucho, igual hubo una guerra de revancha, se crea más bien la ONU en esta Segunda Guerra Mundial. Y tú sabes que la ONU es distinta, ¿no? A la Sociedad de Naciones porque la ONU tiene incluso ejércitos azules. Y ya hemos escuchado mucho de la ONU también y sí, ya lo veremos también quizás hablar en estos días con representante de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Bueno, que se te quede esta imagen para entender que ha iniciado la Guerra Fría. Profe, ¿por qué razón Profesora, decimos? Dime, estimado. Dime. buenos días. Disculpe, profesora. Una cosa, ¿el gobierno del Vichy era anti-nazi o estaba a No, favor de la invasión? pro, sí, Pro. era pro nazi, sí. O sea, la única diferencia de lo que pasa en el territorio francés es que en el norte están los nazis. Incluso hay una fotografía de Hitler ahí en la Torre Eiffel y todo lo que quieras. Pero digamos que se mantiene el sur en un gobierno francés, entre comillas, que es la Francia de Vichy, pero es un gobierno títere nazi. Por eso te digo que si alguien más bien estaba en contra de los nazis, como es Charles de Gaulle, ¿ya? Él estaba en el Reino Unido. O sea, digamos que la resistencia francesa termina estando en el Reino Unido, ¿ya? Pero el territorio francés invadido por los nazis y la Francia de Vichy es un gobierno títere nazi, ¿no? Pro-nazi en todo caso. Profesora, y es cierto esa parte de que en la URSS la URSS usó la táctica del suelo quemado, ¿no? Hasta esperar que llegue el invierno y así fue como empezó la derrota, ¿no? Dicen que Estados Unidos le prometió recuperar esos campos de cultivo que la URSS estaba perdiendo por esa táctica. Y bueno, ahí empezó todo un conflicto. Sí, o sea, en realidad, recuerda, pues estamos en el Perú y eh, hasta la actualidad, si te das cuenta de las noticias, con todo lo que está ocurriendo, estamos dentro de una lógica del mundo occidental, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás no hay tiempo para hablar de ello, pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, si vieran todas las bajas de soviéticos que hubo, es bastante escandaloso, ¿no? O sea, si analizáramos desde un punto de vista soviético, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, nos daríamos cuenta de algunas cosas como la que tú mencionas, ¿no? O sea, los rusos siempre han utilizado desde la época de Napoleón incluso la tierra quemada, ¿no? O la tierra arrasada, que la idea es eso, ¿no? Incendiar el territorio para que no pueda ser utilizado por tu oponente, ¿no? Por tu adversario. Y finalmente siempre la Unión Soviética ha sido un botín en el sentido de que hay recursos, hay hidrocarburos, hay cereales en este caso, ¿no? Y definitivamente también estaba en la mira de Hitler, pero también el problema, uno de los tantos, ¿no? No solo quedémonos con el determinismo climático, pero sí, también definitivamente un gran tema es el invierno ruso, que no es un invierno como el de aquí, como el de Estados Unidos, sino es un invierno pues tipo tundra, ¿no? Así que sí, definitivamente creo que falta un poco ver eso también, ¿no? O sea, desde el punto de vista soviético. Pero creo que al final es que no hay buenos ni malos, en realidad, en la historia, sino que siempre hay que analizarlos en el contexto histórico. Y la verdad es que los soviéticos perdieron bastantes hombres, definitivamente. Y sí, Estados Unidos, créeme que Estados Unidos hasta Churchill lo trataba mal, ¿no? O sea, Churchill pidió muchas veces apoyo a Roosevelt y no, pues o sea, Roosevelt estaba midiendo hasta que pasó el tema de Pearl Harbor, ¿no? Y por una presión de los civiles también es que va a Estados Unidos a la guerra, ¿no? Pero sí, Estados Unidos ha roto también muchas promesas como la actual también, ¿no? Se prometió la OTAN no estar, pues, influencia en Ucrania y bueno, lo hizo. Es así. Muchas gracias, profesor. Gracias. Listo, gracias siempre por tus preguntas también, estimado. Listo, entonces, que se te quede bien esta imagen de la conferencia de Yalta para que recuerdes, pues, que aquí justo tomaba una foto donde Stalin está que mira así como que con la cara un poco palteada hacia otro lado, ¿no? Porque la Guerra Fría fue eso, es una confrontación geopolítica, porque no solo es la Unión Soviética y Estados Unidos, sino es que prácticamente podemos hablar de un mundo bipolar, o sea, es como que los dos busquen repartirse el mundo y repartir su influencia, ¿ya? Y esto fue en 1945, porque como les digo, está más vigente que nunca, ¿ya? Porque terminó la Segunda Guerra Mundial, otra vez ya sabes, pues Francia incluso la invadieron, bombardeado, todo atacado el Reino Unido, y otra vez el que queda en pie es Estados Unidos. Entonces,
La Guerra Fría, repito, es esta época del mundo bipolar, donde por un lado se encuentra el liderazgo estadounidense y por otro lado el liderazgo soviético. Pero es Guerra Fría, ¿por qué razón? Porque no vamos a ver la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En estas décadas que siguen aquí. No vamos a ver Unión Soviética versus Estados Unidos, aunque estuvieron cerca, como en el momento de la crisis de los misiles cubanos. ¿Ya? Estuvieron cerca, pero es Guerra Fría justo porque no llega a concretarse un gran conflicto bélico, lo cual no significa que sea una época de paz, porque lamentablemente tenemos Guerra de Corea, Guerra de Vietnam. Recuerda que es una de las más traumáticas, ¿no? O sea, bueno, actualmente también tienen la Guerra de Irak, pero la Guerra de Vietnam en su tiempo, y yo siempre he mido el trauma estadounidense a partir de películas que le han dedicado, ¿ya? Y la Guerra de Vietnam definitivamente, pues transformó a la población. No vamos a hablar de eso, ¿ya? Sí, voy a tratar de que nos alcance tiempo para todo. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es eso. La Guerra Fría es una confrontación geopolítica entre el liderazgo soviético y el liderazgo de Estados Unidos. Y no solo se queda en eso, sino que ellos van a buscar movilizar a otros, influir en otros. Por eso, como les digo, no vas a ver Estados Unidos versus la Unión Soviética, ¿no? En este conflicto, no, sino vas a ver guerra de Corea, guerra de Vietnam, porque ellos están detrás. O sea, terceros se van a enfrentar, pero ellos detrás. Porque están en un mundo bipolar, están en un mundo en el cual se están repartiendo y buscan influir cada vez más sobre otros territorios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se van a crear bloques militares, que lo estamos viendo en la actualidad, ¿ya? El bloque socialista, el, o sea, la Unión Soviética tuvo su bloque militar conocido como el Pacto de Varsovia, que ya quedó sin efecto cuando ya desaparece la Unión Soviética en 1991. Pero el que sigue existiendo hasta la actualidad es la OTAN, ¿ya? Y justo tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, como les digo, en la actualidad. Es muy interesante cuando uno vive procesos históricos, acontecimientos históricos, pero los peores que puedes vivir son las invasiones o las guerras, ¿ya? Pero bueno, hay que entender que aquí está la génesis, ¿ya? La OTAN es esta alianza militar del bloque capitalista que existe hasta la actualidad. El Pacto de Varsovia fue el caso soviético, que ya no existe porque ya la Unión Soviética como tal no existe, ¿no? No, actualmente hablamos de la República Federal de Rusia, ¿ya? No solo tuvieron bloques militares, también hubo una rivalidad económica, para lo cual se crearon programas de apoyo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Plan Marshall, ¿ya? El Plan Marshall, que es el apoyo económico, ¿ya? A todos los que sean del bloque capitalista, ¿no? La ayuda económica para Europa Occidental. En el caso socialista comunista tenemos pues el plan Molotov, que también es la ayuda económica de la Unión Soviética para los países de Europa Oriental que están sumados, ¿no? También tenemos un programa ideológico, y aquí hay algo que explicarte así de manera rápida. La relación entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría depende mucho de quién sea su líder, ¿ya? Por ejemplo, la Guerra Fría comienza teniendo como presidente a Harry Truman y teniendo como líder del Partido Comunista y el líder de la Unión Soviética a Stalin, ¿ya? Y en este tiempo sí digamos que fue, o sea, cuando recién inicia la Guerra Fría, sí podemos decir que hay un enfrentamiento bastante directo, ¿ya? Por eso tenemos la llamada doctrina Truman, ¿no? La doctrina Truman es Estados Unidos, a partir de su presidente Harry Truman, impidiendo el avance de la influencia comunista. Por esa razón es que, por ejemplo, se crea el Plan Marshall. Dentro de los primeros años de esta tensión, enfrentamiento, confrontación de los soviéticos y el bloque socialista y el bloque capitalista, tenemos a la carrera espacial, ¿ya? Y aquí también creo que tiene que haber un poco de reivindicación soviética, ¿no? No voy a seguir hablando más porque no me digan que soy pro-soviético, ¿no? Luego me cae, ¿no? No, sino en el sentido de que no olvidemos que los rusos fueron los primeros en enviar un ser vivo, ya, pero bueno, vamos por partes, un satélite artificial, ¿ya? El Sputnik, un ser vivo, ¿ya? La perrita laica. El primer hombre también, Yuri Gagarin, ¿ya? Yuri Gagarin, ¿ok? Pero claro, ¿no? Todo esto queda de lado por la puesta en escena alucinante del Apolo 11 que logra
llegar a la Luna en 1969, ¿no? Neil Armstrong haciendo la caminata y todo eso. Bueno, acá tenemos el primer enfrentamiento, ¿no? Podemos decir ya que es la carrera espacial, ¿no? Pero la Guerra Fría, esa es la entrada, ¿ya? Este es solo el inicio de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría también fue la época de la llamada descolonización, ya que hay algo importante. ¿Recuerdan cuando trabajamos el tema del imperialismo? Y yo les dije pues que en un momento ocurre como que el efecto inverso, ¿no? Que es la llamada descolonización. Profe, ¿a qué se refiere? Así como hubo el imperialismo, que fueron las potencias industrializadas, estableciendo colonias, ¿se acuerdan? Incluso repartiéndose África y bueno, también territorios del Asia. Pues más bien lo que se desarrolló durante la Guerra Fría es el proceso de descolonización. ¿Qué significa eso? El proceso más bien de desintegración de los imperios coloniales y más bien la aparición, la formación de estados independientes. ¿Ya? Para sacar la cuenta más o menos, de 10 imperios coloniales surgieron cerca de 111 estados independientes, como para lanzar un número, ¿no? Aproximado. ¿Por qué razón sucedió la descolonización, profesora? Lo primero, las potencias después de la Segunda Guerra Mundial ya no son las del imperialismo del siglo XIX, ¿ya? Es una carga económica las colonias también para estas potencias. Por otro lado, también estamos viviendo la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos están apoyando incluso a estos territorios. ¿Para qué? Para luego jalarlos para su bando. Y también hay algo interesante. Van a surgir movimientos nacionalistas en estos territorios. Lo más interesante es que los liderazgos de estos movimientos nacionalistas, muchos, por ejemplo, se formaron en las mismas metrópolis, en las potencias. Gandhi es un ejemplo. A Gandhi tú lo ves aquí ya, pues cuando se vuelve ya Mahatma, ¿no? Pero Gandhi, si googleas cuando era joven, pues él usaba la ropa occidental, incluso se formó, creo que era abogado, se formó viajó al Reino Unido para estudiar, pero luego es, digamos, que hay una transformación, ¿no? En Gandhi, justo cuando tiene un episodio, creo que fue en Sudáfrica, ¿no? Donde se da cuenta que a pesar cuando va a trabajar ahí, que él haya estudiado, también tenía una posición acomodada, ¿no? Va a seguir, o sea, más que le haya estudiado y todo, recuerdo que el episodio creo que es que está subiendo al tren. Está subiendo al tren, no le permite sentarse, vamos a decir, en primera clase, de esta manera. Se da cuenta que definitivamente sigue existiendo, ¿no? O sea, esta discriminación, esta segregación, ¿no? Y por esa razón ya cuando él regresa a la India, lo vemos pues más bien liderando y encabezando esta llamada resistencia pacífica con movilizaciones como la Marcha de la Sal, incluso ya no usando la ropa occidental, fabricando, ¿no? Su propia ropa, elaborando su propia ropa, en fin, muy, muy interesante el liderazgo de Gandhi en la India, ¿no? Y el caso de la India también es bastante chévere porque es un proceso largo, ¿ya? Es un proceso complejo. Hasta el siglo XIX podríamos decir que comienzan ya estos intereses, intentos de una India independiente, ¿no? Tuvo de todo el proceso de descolonización en la India. Hubo intentos violentos, luego un programa parlamentario y finalmente el pacifismo pues, de Gandhi, ¿no? Cuando hablamos de la India, el año es 1947 y otro personaje, aparte del liderazgo de Gandhi, es Nehru, ¿ya? Pandit Nehru. ¿Por qué? Porque Nehru es el que va pues a estar más bien militando en este partido de la India y finalmente, sí, partido del Congreso. Y finalmente él es el que cuando se independice la India va a ser el primer ministro, ya de esta India independiente. Bueno, ya me puse a hablar de la India, ¿no? Por ejemplo, me puse a hablar del tema de la India. Hay algo bien peculiar con la India, que lo ves en este mapita al costado de Gandhi. La India tenía un gran porcentaje de musulmanes. Entonces, cuando los británicos negocian la independencia de la India, le dejan bien claro que debe destinar parte del territorio de la India a esta población musulmana. Bueno, por eso vemos que se forman los territorios de Pakistán Occidental, Pakistán Oriental, que luego se va a convertir en Bangladesh, ¿no? Pero hay territorios que todavía
los están disputando los indios con los pakistaníes, en este caso, pues, ¿no? Con los musulmanes, que es, por ejemplo, el territorio de Cachemira, ¿ya? Bueno, eso es por mencionar un caso, que es el de la India. También tenemos otro caso. La India era una colonia británica, ¿no? Pero también tenemos el caso de una colonia francesa. Y acá hay una cosita que te debe quedar claro. Creo que vale la pena mencionar. Cuando hablamos del proceso de descolonización, hay cierta diferencia entre las colonias del Reino Unido y las colonias francesas. ¿Por qué razón? Porque podemos decir que la independencia de las colonias del Reino Unido suele ser, pues, de cierta manera pacífica, entre comillas, pero sobre todo negociada. Pero en cambio los franceses se resisten a perder los territorios y más bien se van a desarrollar guerras de liberación. Ejemplo, Corea, Vietnam, Indochina, básicamente. Por eso ahora nos toca hablar de un ejemplo de descolonización de una colonia, va redundancia, francesa, ¿no? Hablamos del territorio de Indochina. Ahí puedes ver el territorio de Indochina, eh, comprendía lo que sería Laos, Camboya y sobre todo Vietnam. Nos vamos a concentrar en Vietnam, porque en Vietnam hay un liderazgo también muy importante que es el de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue un líder revolucionario vietnamita que va a impulsar, ¿no?, esta revolución anticolonial en Indochina. Para eso funda el Viet Minh, ¿ya? Para esto va a fundar el Viet Minh. El Viet Minh le permite, pues, sumar a vietnamitas y va a comenzar también una rebelión, ¿ok?, contra los franceses. Rebelión que se va a convertir en una guerra, definitivamente, ¿no? Que es la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra, a veces le dicen de Indochina, pero es el conflicto de Vietnam, parte uno también, ¿no? Más o menos va desde 1946 a 1954. Lo interesante aquí es que Ho Chi Minh, no sé si se ve en este mapita, entonces se dan cuenta que Vietnam del Norte está cerquita aquí a China. Y para el año de 1954 ya China tenía 5 años de ser comunista. Y acuérdate que te van a dar la mano en el mundo de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, así como la Unión Soviética apoyó a China, que vamos a hablar en un rato de eso, China también va a apoyar al Vietnam del Norte, ¿ya? Al territorio del Vietnam del Norte, porque Ho Chi Minh es un líder definitivamente vinculado con el socialismo, con el comunismo. Entonces tenemos pues que la batalla decisiva por la cual los franceses son vencidos es la batalla de Dien Bien Phu. En un momento ya Francia se niega a seguir enviando soldados y lo más interesante es que Francia le hereda este conflicto a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a comenzar a invertir, pues, a apoyar a Francia desde 1952 y más adelante ya sabes que va a heredar este conflicto, ¿ya? Bueno, Indochina se va a librar, a liberar con la batalla de Dien Bien Phu y luego se organiza la conferencia de Ginebra, donde se decide que el territorio de Vietnam queda dividido por el paralelo 17, ¿no? En dos Vietnam. Vietnam del Norte, donde está el Viet Minh, ¿ya? De ideología comunista, cerquita nomás a China, y más bien en el sur hay, pues, una suerte nacionalista, un poco anticomunistas en el sur. No te olvides que Vietnam tiene su parte 2 de conflicto, ¿ya? ¿Qué pasó con estas nuevas naciones independientes? Se van a organizar en el llamado movimiento de la tercera vía, ¿no? El movimiento de los no alineados. O sea, ellos no querían alinearse, muchos, a muchos, ¿no? Porque ya ves que, por ejemplo, Vietnam sí recibe el apoyo de China y a su vez de Unión Soviética. Pero había otros territorios que también van a lograr independizarse, que no quieren o sea, no quieren ni someterse ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética, por eso es que forman este movimiento de los no alineados, o sea, te dice, no se van a alinear, no van a tomar partido por ninguno de los dos bandos, ¿ya? Y es interesante, interesante, vamos a ver, por ejemplo, ahí a Egipto, vamos a ver también, pues, a Yugoslavia, a Indonesia, ¿no? Formando parte de este movimiento de los no alineados, ¿no? Que se organiza a partir de la conferencia de Bandung. Les había mencionado que China, que ayuda a los vietnamitas del norte, ya era comunista desde 1949. ¿Ya? La pregunta sería, profe, ¿cómo ocurrió eso? ¿No? Y te he dicho siempre que cuando hablamos de revoluciones, te concentres en primer lugar en el contexto,
Ya te imaginas que van a haber desigualdades, va a haber probablemente un gobierno autoritario, una monarquía, vamos a hablar un ratito. Pero también que te concentres en las fases, ¿ya? En los momentos y los logros, sobre todo, de cada una de las fases. Cuando hablamos de la Revolución China, hay que mencionar rápidamente pues, que la dinastía Manchú se encuentra en el poder desde el siglo XVII, ¿ya? Y lamentablemente es una dinastía que se encuentra en crisis, que ha sido golpeada por el imperialismo británico y las guerras del opio, por ejemplo, ¿ya? Y es un gobierno en el cual hay crisis, hambruna, ¿ya? Una decadencia, es un gobierno imperial en decadencia. Aquí más bien entra un personaje muy interesante que es Sun Yat-sen. Es un ideólogo que él más bien cree, un ideólogo republicano. Cree que lo ideal no es un imperio chino, sino más bien una república china, para lo cual él funda el Kuomintang, que significa Partido Nacionalista Chino. Perfecto. Profe, ¿logran derrocar a los manchús? Sí. ¿No? El Kuomintang, los nacionalistas, con Sun Yat-sen a la cabeza, logran pues derrocar al emperador manchú. Así se forma la república en China. Ojo, los que logran sacar al emperador son los nacionalistas con Sun Yat-sen, ¿ya? Y el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Ten en cuenta eso. Perfecto, ya, profe, me quedó claro. República, se establece la república. ¿Qué ocurre? En la década del 20 a China llega el comunismo. Acuérdate que la Unión Soviética se forma en el 22 y comienzan a observar los soviéticos que China podría ser, ¿no? O sea, es un experimento interesante. Tiene algunas coincidencias con Rusia. ¿Por qué no mandamos el comunismo ahí, ¿no? ¿Por qué no invitamos a chinitos para formarlos acá, bueno, en la Unión Soviética, ¿no? ¿Por qué no formamos cuadros políticos, por ejemplo? Entonces, en la década del 20, el comunismo llega a China. Incluso se forma el Partido Comunista Chino. También en cuenta eso. Esto ocurre en la década del 20. Sun Yat-sen está enfermo, muere, y el que sigue puesto en el poder del Kuomintang es Chiang Kai-shek, que lo ves aquí al costado, está el dibujito, la fotito, sentadito Sun Yat-sen, que ya va a fallecer, y más bien Chiang Kai-shek es el que lo sucede en el liderazgo, vamos a decir, no, en el liderazgo del Kuomintang, del Partido Nacionalista. Así como ves a Chiang Kai-shek, él es un militar, y él sí, vamos a decir que no es tan democrático quizás, como Sun Yat-sen, ¿ya? Por lo cual, Chiang Kai-shek va a tener pues que liderar el Partido Nacionalista, pero también va a comenzar a perseguir o a declarar la guerra, vamos a decir así, a los comunistas, ¿ya? Incluso en la década del 30 va a comenzar pues a perseguir Chiang Kai-shek a los comunistas. Conocemos pues que la larga marcha que se desarrolló desde 1904 a 1965 fue Chiang Kai-shek persiguiendo a los comunistas, pero más que nada sirvió como propaganda, ¿ya? Los comunistas, a ser perseguidos, les permitió internarse en el territorio chino y sumar vamos a decir, seguidores, ¿ya? Esto va a hacer que cada vez el Partido Comunista también tenga, o sea, engrose filas, ¿no? Tenga más partidarios. Este enfrentamiento va a tener una pausa cuando Japón, previa Segunda Guerra Mundial, está en plena expansión, y por eso es que tienen que aliarse los nacionalistas con los comunistas solo para un mal mayor que es Japón, ¿ya? Allí con esto termina la fase nacionalista. ¿Por qué razón? Porque cuando Japón pierde en la Segunda Guerra, ¿ya? Los nacionalistas con Chiang Kai-shek en la cabeza ya no tienen tanto apoyo, más bien el apoyo se ha ido también hacia el comunismo. Chiang Kai-shek es derrotado, se va a la isla de Formosa, lo que actualmente es Taiwán, y más bien los comunistas que ahora tienen el poder fundan en 1949 la República Popular China, con Mao Zedong a la cabeza. Por eso hablamos de una fase. Desde allí, ya sabes que Mao Zedong tiene una gran relación con la Unión Soviética, ¿ya? Por todo, como les digo, este intercambio que han tenido, ¿no?
Incluso pues China, como está en deuda con todo lo que ha mandado de apoyo los soviéticos, pues tiene que producir para ellos, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, Mao cuando está en el poder trata también de hacer algo muy similar a lo que desarrolló Stalin en la Unión Soviética, y por eso es que también desarrolla los planes quinquenales, ¿no? Son dos planes quinquenales, de acuerdo a 5 años, este, objetivos. El primero fue la industrialización de China, que lamentablemente solo se va a lograr en las ciudades principalmente, ¿ya? Y el segundo plan quinquenal, conocido como Gran Salto Adelante, buscó llevar la industrialización aparte del campo y también buscó hacer una reforma en el campo, colectivizar los campos. Bueno, lamentablemente eso también, como se tenía que producir para llegar a las cuotas que pedía el partido, hubo pues mucha gente fueron millones de chinos que murieron por este gran salto adelante. Este, fue a costa de sus vidas, básicamente la producción de este segundo plan. Cuando hay líderes del Partido Comunista que se comienza a desprestigiar, ¿no?, la figura de Mao, y cuando Mao observa que más bien esta gente que forma parte ¿no?, de sus allegados quiere de una u otra manera, él lo ve como una traición, es que se da la revolución cultural. El último intento de Mao de movilizar a los jóvenes con... O sea, esta es una lucha generacional, ¿ya? Porque había muchos jóvenes que incluso delataban a sus padres para que los lleve la policía de que eran contra revolucionarios, contra el Estado, chino y todo ello, ¿no? Fue la revolución cultural que también destruyó bastante del patrimonio cultural de China. ¿Ya? Bueno, luego vemos pues que básicamente también Mao va a fallecer, pero es el último intento, ¿no?, de Mao a la revolución cultural, y más bien luego vamos a ver que los líderes del Partido Comunista van a acercarse al capitalismo. Eso lo tenemos con Deng Xiaoping, y esa es la línea que ha seguido China hasta la actualidad, ¿no?, con Xi Jinping. O sea, ¿de qué estoy hablando? Pues que es un comunismo en lo político, porque quieren controlar todo, pero en lo económico, capitalista China, y creo que nadie podría decir que no. Entonces, más o menos así funciona China en la actualidad, ¿no? Ya luego una vez de que Mao ya fallece. Bueno, la Revolución China fue un episodio dentro de la Guerra Fría, así como el proceso de descolonización, así como la carrera espacial, y también les decía que es Guerra Fría porque no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí existieron conflictos de terceros, eso sí, Unión Soviética y Estados Unidos por detrás, ¿no? Detrás, eso sí, no podemos negarlo. En primer lugar tenemos la guerra de Corea, ¿ya?, que va del 50 al 53. Aquí también es sencillo de comprender. Corea era pues un protectorado de Japón, pero tú sabes que una vez Japón pierde la guerra, pierde todos sus territorios, ¿ya? Entonces, como pierde sus territorios en el tiempo de la Guerra Fría, este territorio coreano, ¿ya?, va a ser repartido, podemos decir, probablemente es eso, va a ser repartido entre los dos bloques, ¿no? El norte va a ser liberado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos. Como no se logra llegar a un acuerdo, como puedes ver aquí, Corea pues se divide entre dos territorios, separados pues por el paralelo 38 norte. Bueno, luego de que China se hace comunista en 1949, tenemos pues que China apoya, ¿no?, a Corea del Norte. Oye, apoya, lo apoya, yo te voy a apoyar, anda y recupera tu sur, unifícate bajo un gobierno comunista, ¿ya? Así que el norte de Corea invade el sur para querer unificar el país bajo un gobierno comunista con ayuda de China. Pero el sur, ¿no?, entra ahí, se pide apoyo a la ONU, ya sabes, la ONU entra, ¿ya? Hacen que retrocedan los norcoreanos hasta China, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Mejor ya, ahí nomás lo dejamos, déjame al menos recuperar mi territorio norte. ¿Ya? El norte recupera parte de su territorio,
hay un cese al fuego. Acuérdate que un armisticio es un alto al fuego, el armisticio de Panmunjom, pero nunca se firmó la paz. Por esa razón, hasta la actualidad, las dos Coreas están divididas. Y no me dejarás mentir que hay una gran diferencia entre el gordito apocalíptico de Corea del Norte y Corea del Sur, donde bailan K-pop, ¿no? Y todo es el mundo capitalista ahí, en Corea del Sur. Y de la tecnología, Samsung y todas esas cosas. Entonces, esto es justo parte de la Guerra Fría. Hasta la actualidad, las Coreas no han firmado la paz y se mantienen divididas. Guerra de Vietnam es la herencia de Estados Unidos de parte de Francia. ¿Te acuerdas que el territorio de Indochina logró independizarse la parte pues, de Vietnam, pero quedó también, como en el caso de Corea, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur? ¿Ya? Pero les decía pues que en este caso es la herencia, ¿no? Es la herencia que le dejan pues a Estados Unidos. Estados Unidos ya había estado en el territorio de Vietnam desde 1952 y bueno, estaba monitoreando, ¿no? Podemos decir que básicamente estaba haciendo eso, estaba monitoreando Estados Unidos de que no haya un avance del comunismo en la parte sur. Entonces comenzamos a hablar de esta segunda parte del conflicto en Vietnam, que va desde 1963 hasta 1975. ¿Sabes qué pasa? El norte es comunista, pero en el sur aparece una guerrilla también comunista, ¿ya? Que es el Viet Cong. Y el Viet Cong va a comenzar a controlar bastantes territorios de Vietnam del Sur. Así que, ojo, ya, ojo, Estados Unidos comienza a enviar tropas, establecer bases militares, eso ya es del 63, ¿ya? Y luego se va a enfrentar abiertamente al Viet Cong, ¿no? Se busca básicamente como se dice, un detonante, que el episodio, el incidente del TED, donde los estadounidenses dicen que el Vietcong ha atacado, entonces simplemente es para comenzar el fuego, eh, básicamente. Entonces, el Vietcong va a tener apoyo ya de parte de la población vietnamita, ya, y Estados Unidos pues definitivamente comienza con los bombardeos, que son incluso peores pues de los de la bomba atómica. Acuérdate que acá utilizan el napalm. Hay esta imagen muy desgarradora de una niña con toda la espalda quemada, escapando desnuda. Y acá lo interesante es que es una guerra algo larga para Estados Unidos, pero lo más interesante es que la población sale a las calles en contra de la guerra. Acuérdate que es pues fines del 60 y comienzo del 70, es el tiempo pues de los hippies, de paz y amor, de todo esto, ¿no? O sea, que me refiero a que es importante en el sentido de que es la población civil la que como puede ver la guerra. Es que ¿sabes por qué? Es distinto. Tú ahora prendías la tele, CNN, ya o no ves noticias, prendías en internet y podías ver en vivo, ¿no? El despliegue de Rusia invadiendo Ucrania. Entonces, es algo interesante el tema de Vietnam. ¿Por qué razón? Porque normalmente la gente no sabe mucho qué ocurre en la guerra, pero en la guerra de Vietnam se desarrolla mucho la fotografía de guerra. Esto significa de que da la vuelta al mundo las imágenes de la guerra, de lo crudo que es la guerra. Entonces, la gente sale a las calles y es justo una posición civil de los estadounidenses, que básicamente, pues, no solo es un rechazo internacional de lo que está haciendo Estados Unidos ahí, sino también de su población, ¿ya? Entonces, esto sirve, pues, para que justo se aproveche en la época de un escándalo político que es el Watergate de Nixon, para que luego Estados Unidos pues decida retirarse oficialmente. Estados Unidos creo que se retira en el 73 y en el 75 ya Vietnam del Sur pues es derrotado pues no por el Vietcong, o sea la resistencia, ¿no? Que apoyan los estadounidenses es derrotada y después del Tratado de París Vietnam se unifica, a diferencia de Corea, bajo un régimen comunista. Revolución cubana. Seguimos hablando de Guerra Fría. En el caso de Cuba también, se dan cuenta, es un poco pues la historia un poco similar, ¿no? En el sentido de que hay corrupción, hay dictaduras. En el caso de Cuba también es escandaloso porque Cuba en un principio dependía de España y los estadounidenses apoyan la independencia de Cuba simplemente para, chao España y ahora yo Estados Unidos soy
el que domina acá. La hegemonía, o sea, cambia simplemente España por Estados Unidos. Lamentablemente eso es lo que va a ocurrir si hablemos un poco de los antecedentes de Cuba, ¿no? Entonces, Estados Unidos permite que haya este tipo de gobiernos corruptos, que no hacen ninguna reforma para el pueblo cubano, porque básicamente eh, le sirve para le sirve para, bueno, para sus planes, ¿no? Le sirve para sus inversiones. Entonces hay que entender eso, ¿ya? Hay una dominación de Estados Unidos en Cuba y por otro lado hay diferentes gobiernos corruptos, como es, por ejemplo, el caso de Fulgencio Batista, ¿no? Que primero es elegido, creo que en la década del 40, pero luego va a llegar por un golpe de Estado, básicamente en la década del 50. Por otro lado, también tenemos a Fidel Castro, que Fidel Castro va a decidir participar en política, incluso recuerdo que él va a postular en la década del 50 como diputado, pero pues lamentablemente tenemos el gobierno de facto, ¿no? Por un golpe de Estado de Batista, por lo cual Fidel Castro más bien eh, decide pues organizar un ataque, ¿no? Podemos decir, un ataque que es bueno, que sale mal lamentablemente, que es este asalto del cuartel Moncada, ¿no? Justo como les digo, cuando él postula como diputado, pero Batista no reconoce las elecciones y llega por un golpe de Estado a Cuba, es justo que él decide meses después, en el 26 de julio de 1953, asaltar, ¿no? El cuartel Moncada. Bueno, sabes que eso sale mal, van a meterlo preso, también hay presión social porque es un líder bastante conocido, por lo cual luego va a ver, o sea, solo está 2 años en prisión, luego viaja a Estados Unidos, luego se va a refugiar en México, donde va a conocer a otros revolucionarios, estábamos hablando pues de Camilo Cienfuegos, el mismo Che Guevara también, y van a organizar este desembarco, ¿no? Y me viene alucinante porque Fidel Castro consiguen creo que este barco que se llama el Granma, creo, y regresan a Cuba y desembarcan en Sierra Maestra. Son pocos los revolucionarios, pero lo que van a hacer es justo trabajar aquí en Sierra Maestra, sumar gente, organizar la revolución y hacer una guerra de guerrillas. Básicamente es lo que hacen. Acá tienes el uno, te expliqué, el 2, el 3. Entonces, retorna a Sierra Maestra, aquí es el foco de la revolución, como te digo, es una guerra de guerrillas, va 5-7, 5-8, 5-9, donde finalmente, pues, el 1 de enero llegan a tomar La Habana, ¿no? ¿Qué le queda a Batista? Irse con lo que puede, jugarse con lo que puede. Entonces, entran los revolucionarios y lo primero que comienzan a hacer es atacar definitivamente esta dominación estadounidense, ¿no? Por esa razón le decimos fase nacionalista, porque cuando los revolucionarios llegan al poder, comienzan a expropiar todas las empresas norteamericanas. O sea, la característica de esta primera fase es atacar el capital extranjero, ¿no? Y más bien apoyar, ¿no? Capital cubano, podemos decirlo de esta manera. Es básicamente expropiar las empresas norteamericanas. Estados Unidos no se queda de brazos cruzados, bloquea comercialmente a Cuba. Ya sabes qué significa este tipo de sanciones, ¿no? O sea, lo aísla económicamente. Y esto va a empujar a que Cuba necesite buscar otro que compre sus materias primas, ¿no? Está bloqueado comercialmente, que nadie comercie con Cuba. Incluso va a ser lo sacan de la OEA también a Cuba, queda castigado Cuba, ¿no? Esto va a llevar a que Cuba se acerque a el bloque socialista, ¿no? Por eso tenemos una fase socialista, donde Cuba se vuelve aliado comercial y político de la Unión Soviética, ¿ya? Estamos hablando justo que en este tiempo de la fase socialista, Kennedy se encuentra en Estados Unidos, ¿ya? Y Nikita Khrushchev es el líder de la Unión Soviética. En este contexto es que ocurre la crisis de los misiles, ¿ya? Bien sencillo, Estados Unidos tiene misiles en Turquía para tener amenazado a la Unión Soviética. Y ahora la Unión Soviética tiene su amiguito Cuba, así que va a hacer lo mismo. Va también a establecer, ¿no? Va a llevar misiles a Cuba para también tener allí amenazado a Estados Unidos. ¿Ya? Eso ocurre en 1962, también es parte de la Guerra Fría. Entonces, simplemente se establecen las bases de misiles y luego se está transportando los misiles, ¿no? Entonces, lo que hace Estados Unidos, como puedes ver en este mapita de acá, es hacer un bloqueo a Cuba, dejarle bien claro a la flota soviética
que si ingresa, si pasa este perímetro que ha marcado, ¿ya? Van a ser atacados. Por eso se dice que la crisis de los misiles es lo más cerca que estuvimos en una tercera guerra mundial, porque se la dijo bien claro Estados Unidos. Cruzas esto, te ataco a ti y bombardeo Cuba, y ya sabes. Entonces, en este caso, Nikita Khrushchev decide solucionar esto por la diplomacia. Te contaré que Fidel Castro se quedó bastante decepcionado de que Nikita Khrushchev no haya ido a la guerra contra Estados Unidos. Consecuencia de esta revolución, estos revolucionarios barbones, como se les decía, van a inspirar a muchos movimientos de guerrillas en América Latina, ¿ya? Acá van a haber muchos, ¿ya? Que van a estar también influenciados por los revolucionarios de Cuba. Listo, esta parte entonces seguimos desarrollando episodios de la Guerra Fría, pero como les decía, la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética depende mucho de sus líderes. En un principio, pues vas a ver a Truman mucho más enérgico en que no avance, que no se expanda el comunismo y, por ejemplo, también esa energía podemos verla mucho más adelante cuando Ronald Reagan llegue al poder, ¿no? Incluso la doctrina Reagan va mucho más allá que la doctrina Truman. O sea, Truman desarrolla, pues, para contener el avance del comunismo, por ejemplo, el Plan Marshall. Lo apoyamos económicamente para que no se vayan al dark side, como se dice. Pero lo de Reagan es peor, ¿ya? Porque lo de Reagan es un anticomunismo en el sentido de que cuando Reagan estuvo en el poder, apoyó a fuerzas anticomunistas, ¿ya? Las financió incluso, bloqueos navales, a militares, embargos económicos, todo apoyado por Estados Unidos durante el gobierno de Reagan para que simplemente ya desaparezca el comunismo, ¿no? Y justo, como les decía, depende mucho de quién es el líder de la Unión Soviética para ver cuál es más o menos el tiempo de, disculpen, la tensión. Por eso hay un momento que es conocido como la coexistencia pacífica, ¿no? Justo más o menos pues cerca del 60, al 70, por ahí, ¿no? Es un periodo en el cual van a buscar de cierta manera convivir, ¿ya? Repartiéndose el mundo, ¿no? Pero sin mayor conflicto armado. Es durante esta época que se da la crisis berlinesa. La crisis berlinesa es lo que va a ocurrir con Berlín y Alemania. ¿Se acuerdan que les dije, que tenía su mapita, que Alemania fue dividida entre cuatro? Que en realidad son dos bloques, comunista y capitalista. Bueno, pues te diré que lo mismo se buscó hacer con Berlín. Profe, si veo el mapita, no me diga que Berlín, que también se pidió que se divida, Berlín se encontraba en el lado comunista, ¿ya? Así que en el lado comunista de Alemania, Estados Unidos tenía, y Francia y Reino Unido tenían su partecita capitalista, ¿ya? ¿Por qué te menciono esto? Porque cuando Berlín se divida, y Berlín está en el lado comunista, recuerda, Berlín se divide y comienzan las comparaciones. Entonces, imagínate que Lima se divide, ya Lima se divide, ¿no? Así se divide, porque el lado capitalista y el lado comunista. Y la gente comienza a comparar. La gente del lado capitalista tiene empleo, la gente del lado capitalista, la economía es estable, de cierta manera, porque está. La gente de la parte capitalista, hay productos que comprar. Entonces la gente comienza a comparar y la gente que vive pues en la parte comunista, que está de cierta manera en crisis, entonces dicen, me voy para el lado capitalista. Comienzan a migrar, migrar y migrar. Y el gobierno comunista de Alemania no tiene mejor idea que hacer un muro para que no migre. Obviamente, primero comienza con una alambrada de púas y luego ya comienza a desarrollarse el muro de Berlín a partir de 1961, ¿no? Lo del muro de Berlín es bastante triste porque hay muchas historias de gente que buscó cruzar por oportunidades, por encontrarse con su familia y hay gente que murió en el intento, como puedes ver aquí. La historia de Peter Fechter es bien conocida porque cuando intenta cruzar lo matan a tiros. También hay otras historias de gente que cruzó en globo, de gente que cruzó en el motor de un auto. Hay muchas historias, ¿ya? Hay también historias felices, pero la mayoría son bastante tristes. Entonces, cuando hablamos de la crisis berlinesa, es Alemania dividida en la República Federal Alemana, que es el lado capitalista, y la República Democrática Alemana, que es el lado comunista, y Berlín también dividido, incluso por un muro. ¿Ya? Bueno, les decía que depende mucho de
el liderazgo de la Unión Soviética para ver si hay tensión o si hay un cierto acercamiento. Todo va a cambiar cuando Mikhail Gorbachev llega al poder. Cuando Gorbachev llega a ser la cabeza del Partido Comunista, Gorbachev es un personaje con el cual se puede conversar, con el cual se puede negociar, ¿no? Y con él es que comienza la crisis de la Unión Soviética, que sobre todo la va a llevar a su desintegración. ¿Por qué razón? Porque Gorbachev decide desarrollar dos grandes reformas que todas las conocemos, la perestroika, que significa reestructuración, que básicamente es la apertura económica de la Unión Soviética, ya el comienzo de las privatizaciones, introducirse a la economía de mercado, el gobierno controlando menos la economía, todo lo contrario de la Unión Soviética, y la glasnost. La glasnost significa transparencia. ¿Te imaginas de un autoritarismo pasar a una libertad de prensa, pasar a una apertura política, a liberar a los presos políticos? ¿Te imaginas todo lo que va a pasar? Transparencia en la información, la gente sale a las calles, la gente quiere emigrar de la Unión Soviética, entonces es evidente que estas reformas de Gorbachev para recuperar a la Unión Soviética terminan por destruirla, ¿no? Porque la está convirtiendo en algo que no es, básicamente. Entonces, la corrupción del Partido Comunista, esta confrontación que tiene con Occidente, los movimientos nacionalistas, y van a llevar definitivamente pues, al colapso económico y sobre todo la desintegración de la Unión Soviética. En 1991 se desintegra la Unión Soviética. Años antes, en el 89, ¿qué pasó? Por ejemplo, este, cuando ya es evidente la crisis del lado comunista, se decide, por ejemplo, derrumbar el muro de Berlín, ¿no? Y el derrumbar el muro de Berlín ayudó a que se reunifique Alemania. No olvidemos el Tratado de Moscú o el Tratado 2+4, dos Alemanias, cuatro naciones, que finalmente permite que se reunifique Alemania. Ya te imaginas que se reunifican bajo un gobierno federal pro occidental, pues capitalista. Lo que quiero decirte es que la República Federal Alemana, capitalista, es la que absorbe a la República Democrática Alemana, que es la socialista, ¿no? Bueno, profe, entonces, ¿qué pasa? Gorbachev llegó al fin a la Unión Soviética. Sí, no, se va a desintegrar oficialmente. Separan, por ejemplo, Lituania, Letonia, Estonia, comienzan pues a Ucrania también lo tenemos aquí. O sea, lo que quiero que entiendas es que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética y luego que se desintegró van a aparecer diferentes estados independientes, ¿no? Como Kirguistán, Uzbekistán, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, que ya les he mencionado, ¿no? Hay un intento por mantener juntas a estas ex, eh, ex repúblicas socialistas soviéticas, que es el acuerdo de Alma-Ata, ¿no? El acuerdo de Alma-Ata crea la llamada Comunidad de Estados Independientes, ¿no? Donde se busca, donde de una manera busca Rusia de que no se vayan las que formaban parte de ella, ¿no? Porque ya se acabó la Unión Soviética y ahora es la República Federal Rusa, ¿no? Y actualmente creo que la CI, la Comunidad de Estados Independientes, creo que son 9, ¿ya? Creo que 9 de las 15 siguen todavía, forman parte de la CEI, ¿no? Pero otras no, ¿no? Consecuencias, se acabó la Guerra Fría, se acabó el mundo bipolar porque uno de los bandos murió, pues, ¿no? O sea, la Unión Soviética se desintegró, por lo cual se acabó la Guerra Fría y más bien viviríamos el nuevo orden mundial, ¿no? La hegemonía económica y militar de Estados Unidos. El nuevo orden mundial se caracteriza justo por que se acabó la tensión del este y el oeste, a la cabeza está Estados Unidos, se están desarrollando bloques también comerciales como pues Japón y China, la Unión Europea, no te olvides que también actualmente se están desarrollando las llamadas economías emergentes, por ejemplo el BRICS, donde está Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica. También es una época de la globalización, donde se, se apuesta mucho por el mercado global, por los bloques comerciales, por el tratado de libre comercio, por ejemplo. Es una época donde más bien la ideología es la diplomacia verde, ¿no? O sea, estar en contra del cambio climático, ¿no? Reciclaje, todas esas cosas, ¿no? Todo lo verde, ¿no?
Este, ¿Qué más? En cuanto a lo cultural, es una época de la cibercultura, ¿no? Y de que el conocimiento se mundialice, básicamente. Pero también a ver, este nuevo orden mundial nos muestra un Estados Unidos invadiendo otros territorios, muchas veces en pro de la democracia, pero sabemos que en realidad es principalmente pues por controlar los hidrocarburos, por controlar las regiones del Medio Oriente que son justo ricas en estos recursos, ¿no? El mejor ejemplo es la primera guerra del Golfo Pérsico, porque la segunda es la guerra de Irak, ¿no? Que hemos visto justo hace poco retirándose a las tropas de este territorio. La primera guerra del Golfo Pérsico, que se da de 1990 a 1991, es un conflicto donde vemos pues el interés estadounidense pues de imperialista, efectivamente. A ver, ¿cómo sucede la cosa? Saddam Hussein gobierna Irak, ha estado en una guerra con Irán, está en crisis, entonces decide ocupar Kuwait para poder extraer, o sea, Kuwait tiene pues un porcentaje bastante considerable de hidrocarburos, ¿no? De petróleo. Entonces Irak dice, bueno, pues no, como Kuwait antes formó parte de mí, pues, lo invado y de paso me recupero económicamente. Pero alto, ¿no? Alto. Estados Unidos, la ONU, le pide a Irak que se retire. Saddam Hussein no hace caso, entonces Estados Unidos con una coalición de 36 países desarrolla, despliega la operación Tormenta del Desierto, ¿no? Por la cual desde Arabia Saudita va a realizar diferentes oleadas para eh, liberar Kuwait. Derrotan a Irak, se retira de Kuwait y castigo, ¿no? Castigo. Es embargado, pierde, ¿no? Bueno, se le embarga sus pozos petroleros. Entonces, la idea es, si los países que tienen petróleo le suben el precio a Estados Unidos, pues yo quiero controlar el precio, así que ¿qué hago? Invado. O sea, es eso, ¿no? Es eso, es una doble moral muchas veces, ¿no? Entonces, también es definitivamente dentro de las causas del expansionismo de Estados Unidos en el Medio Oriente. Dejando a Estados Unidos de lado, sin olvidarte pues que el nuevo orden mundial es Estados Unidos pues siendo el país hegemónico, teniendo pues actualmente podríamos decir tal capital bélico, ¿no? Y todo ello, pero también es la época del despertar de otro gigante, en este caso en Asia, ¿no? Que es China. China se ha transformado en realidad a un ritmo, wow, un ritmo alucinante. Se dio cuenta que su capital es la gran población que tiene. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirnos en la fábrica del mundo. Básicamente, está dentro de este despertar de China, ¿no? Y China también quiere controlar el mundo. Acá tienes un mapita alucinante para que comprendas todo lo que está haciendo China para ser dueña de los recursos que están en otras partes del mundo, ¿no? Acá puedes ver el llamado collar de perlas chino, que son puertos administrados por China, no solo en el Asia, sino también en partes de el África, en partes de Europa. Incluso recuerda que había un proyecto para hacer un transoceánico y también tener aquí puertos en Brasil, se le dijo también a Bolivia, Perú. Es alucinante, ¿verdad? Este gran proyecto chino, como puedes ver, de, de- de conquistar el mundo, ¿no? De conquistar el mundo. Bien lo decía Napoleón, que no despiertan a ese gigante dormido, ¿no? Que era China, básicamente. Bueno, entonces, esto es lo que estamos viviendo actualmente. China, el gigante en ascenso, está formando alianzas con Rusia, India, Sudáfrica. Su capital es la enorme población que tiene y tiene un modelo económico mixto, ¿no? O sea, hay apoyo del Estado, pero también hay propiedad privada, ¿no? Por eso te decía que China es capitalista, por donde lo veas, ¿no? Pero sí políticamente es comunista. De eso no hay, cómo se violan los derechos humanos, cómo con toda la información, de eso no hay duda. Listo. He tratado de acabar justo a la hora y de sintetizar lo más que se pueda todo lo que hemos visto aquí. ¿Ya? El tema del antisemitismo con Hitler, mucho se ha hablado, wow, incluso hay leyendas negras de que él quería ser artista y que los judíos no le permitieron, pero en realidad es un tema de que la justificación también iba por el lado económico, ¿no? Los judíos tenían parte
del cierto capital que existía en Alemania, y más bien Alemania estaba en crisis, entonces era pues como que una traición, ¿no? De parte de los judíos, ¿no? Pero hay mucha leyenda negra también, eh, también en eso, ¿no? Finalmente los judíos lo que son es el chivo expiatorio, ¿no? De Hitler, ¿no? Pero sí, definitivamente el antisemitismo no es nuevo. Si se ponen a buscar en la historia, el antisemitismo existe desde la Edad Media incluso, ¿ya? Bueno, chicos, aquí les paso las claves. Por favor, les pido lo siguiente. La 1C, la 2D, la 3B, la 4C, la 5 es la letra A, pero por favor, corrijan. Si se dan cuenta, la 5 se repiten dos alternativas, ¿ya? Así que lo que ustedes van a hacer es a la alternativa A, en vez de capitalista, ponerle comunista, ¿ya? Para que esa pueda ser nuestra solución. Eso es lo que les voy a pedir, es la única corrección que hay que hacer. Y bueno, hoy terminamos los contenidos de Historia Universal, la próxima semana terminamos los contenidos de Historia del Perú. Saben que ha sido un ciclo de repaso, súper rápido. Saben que si no ha alcanzado tiempo para contestar alguna pregunta, tienen la sala de multichat. Están ahí los profesores en diferentes horarios para contestar sus preguntas. Y bueno, eso es todo conmigo. Están ahí las alternativas y ya nos vemos la próxima semana para terminar con Historia del Perú. ¿Ya? Sí, es un montón, Daniel, es bastante. No sé cómo hemos podido hacer eso así a grandes rasgos, como saben ustedes, ¿ya? Igual, no se preocupen que de acuerdo a la información que está en las separatas que viene su examen. Sí, es evidente que en un examen general sí sería eh, otras preguntas, ¿no? Saben que es un poquito más amplio el ratio, pero ahora concéntrese en su tercer examen que viene pronto. Listo, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan una excelente fin de semana y cuídense mucho.